Aquí comienza su programa Territorio al Aire, espacio institucional de la Secretaría de Planeación con apoyo de Catastro Municipal de la Alcaldía de Río Negro. Le damos la bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Territorio al Aire, el programa de la Escuela Ciudadana de Formación Catastral. Un espacio donde conversamos sobre temas catastrales de interés para la comunidad, el desarrollo urbano y la planeación territorial de Río Negro, la ciudad del bienestar. Hoy es viernes 29 de agosto del 2025 y los acompañamos desde la Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial de la Alcaldía de Río Negro, Manuel Gutiérrez, coordinador económico de la gestión catastral, y Natalie Franco, comunicadora. Buenas tardes, Manuel, bienvenido de nuevo. Buenas tardes, Natalia, Diego aquí en cabina. Buenas tardes, Natalia, Diego aquí en cabina y a todos los radioescuchas. Manuel, el viernes pasado también te tuvimos por aquí en este espacio como invitado, hablándonos acerca de las relaciones de tenencia en el catastro y la informalidad. Y hoy continuamos con un tema que nos sigue acercando a este nuevo lenguaje que estamos aprendiendo con todos nuestros oyentes, y es el uso del catastro multipropósito en los procesos de formalización. Entonces, para introducir el tema de hoy, Manuel, te pido que por favor nos hagas un breve recuento de lo que implican las relaciones de tenencia de las que hablamos en el pasado anterior y que se reconocen en la información catastral. Claro que sí, Natalie. En el programa anterior, pues entonces estamos hablando de que la situación deseada de toda persona respecto a un inmueble es que sea propietario, ¿cierto? O que tenga dominio pleno. Así es. Y esa condición es la que precisamente denominamos que es una relación formal, pero que por ciertas circunstancias, ¿cierto? Ya sea porque no se tiene título, porque no se tiene escritura, porque no se ha hecho un proceso de sucesión, porque no se tiene adecuada una tradición, pues se genera con respecto a los inmuebles formales una condición que llamamos informalidad en la tenencia. Sí. Que básicamente decíamos, esa informalidad puede ser de dos características o de dos tipos. En cuanto a la posesión, que son terceros, ¿cierto?, que están en esa condición informal respecto a otro tercero, sí. Y la ocupación, que es un tercero que está en informalidad respecto a un bien que es de propiedad del Estado. Entonces, en este programa, para darle continuidad como a ese tema, decíamos que la situación deseada, ¿qué es? Pues pasar de estar en formalidad o pasar de informalidad a formalidad. Y ese proceso de pasar de informalidad a formalidad, pues es lo que llamamos el tema de formalización en la propiedad a raíz o la formalización en la tenencia de la tierra. Claro que sí. Manuel, en el programa pasado nos hablabas de unas cifras de informalidad en Río Negro, en el departamento y en el país. Cuéntanos si se han identificado las principales causas de la informalidad en los territorios. Sí, en la semana pasada pues hacíamos aquí una acotación respecto a una fuente que era la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, que es una entidad del Estado juiciosa que hace estudios sobre la informalidad en la tenencia de la tierra. Se concentra en el tema de la ruralidad, hay que hacer esa acotación, porque la informalidad urbana, pues eso es propio de las entidades territoriales, o sea, el que tiene que regularizar la tenencia de la propiedad urbana son las administraciones municipales, ya sea a través de las secretarías jurídicas, ya sea a través de las secretarías de hábitat, ya sea a través de la oficina de vivienda o quien el alcalde pues delegue la competencia. En esa ruralidad decíamos que en el año 2023, con estadísticas del 2020, la UPRA había hecho un estudio muy juicioso donde decía de las 1.100 y pico entidades territoriales que existen en el país, en qué condiciones de informalidad estaba la propiedad rural, y damos unas cifras de Río Negro, de Antioquia y del país. Pues el estudio no solamente se queda allí, sino que identifica como problema la baja certeza en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Y eso identificado como una problemática, pues entonces también habla de unas causas que voy a hacer aquí, pues como relación a ellas, que es la pregunta que me dices. La primera,
¿cierto? Lo que dice ese estudio es que, primero que todo, hay una baja capacidad institucional. O sea, ahí nos damos nosotros el disparo en el pie. O sea, es el propio Estado, el regaño para nosotros, las entidades públicas, porque hay baja capacidad institucional para dar a las personas esos procesos de formalización. Y ahí pues caben todas las entidades, porque en los procesos de formalización, que es lo que estamos hablando hoy, pues entran las oficinas de registro, entra la Agencia Nacional de Tierras, entra en algunas cosas, por ejemplo, las secretarías de planeación, cuando se te quiere formalizar respecto a las construcciones, las curadurías, que es lo que dice el estudio. Hay un exceso de trámites, es un tema complejo, es un tema demasiado burocrático, son procesos que no son sencillos para el ciudadano y que pudieran tener unos costos. Esa es una de las causas en cuanto a esa problemática. Y otro también, hay baja cultura de la formalización, ¿cierto? Entonces les ponía la vez pasada el ejemplo de que la gente tiene que aprender también a entender que el predio es parte de su patrimonio. Pues muchas veces la gente puede que sepa o no sepa, ¿cierto? O se desinteresa sobre la situación del inmueble. Hay gente que de pronto uno dice una buena práctica, y podría ser aquí un consejo para los oyentes, ¿cierto? Que son de condición propietarios o que tienen relación con algún inmueble, acostumbres a sacar por lo menos una vez al año certificado de libertad, porque muchas veces usted saca el certificado de libertad y aparecen por allá embargos o anotaciones que uno dice, ¿y esto cómo pasó acá? Para revisarlo y hacerle seguimiento a la hacerle propiedad. Seguimiento, que es lo mismo que se le haría a un carro, que es lo mismo que se le haría a otro cualquier elemento, ¿cierto? Me imagino que usted le ha pasado fotomultas, ¿cierto? Claro. Entonces, y por ejemplo a nivel personal sería como el chequeo médico anual. Claro, o los antecedentes cuando usted va a hacer un contrato con un inquilino o usted va a vincular a una persona a una empresa, usted saca los antecedentes. Claro que se sí. le sacamos a las personas, se los sacamos a los vehículos, pero con los inmuebles a veces no se tiene esa sana costumbre. Y para eso precisamente también, Manuel, en estos dos primeros aspectos que mencionas, estamos aquí en este programa para educar a las comunidades y nosotros mismos empezar a aprender cómo organizar el territorio, cómo ponerle solución a esta situación, cómo abarcarla y poder entenderla. Claro, entonces ahí hay un llamado ahí a toda la institucionalidad, ¿cierto? Y sí. En ese llamado a esa institucionalidad, pues nosotros que hoy estamos en el ámbito catastral, en buena hora, en los procesos clásicos que ha tenido el catastro, que son la formación, la actualización y la conservación, apareció un cuarto proceso, ¿cierto? Que da cabida a que otros profesionales de otras disciplinas, ¿cierto? Como usted que es comunicadora o Carlos que también es comunicador, ¿cierto? Sí. O otros compañeros que vienen de las ciencias sociales, ¿cierto? O de otras disciplinas, entren a fortalecer un elemento del catastro donde está prácticamente la participación ciudadana también, y es el proceso de difusión de la información, ¿cierto? Que no es solamente poner en el tema del uso de la misma, sino también hacer divulgación, ¿cierto? Y hacer también capacitación y hacer todos estos elementos de cara a las comunidades. Para que todos aprendamos y sepamos de qué estamos hablando. Así es. Entonces, habíamos visto primero y segundo problema, ¿cierto? ¿Hay más problemas ahí o no? Sí, dentro de las causas hay varios elementos que se identifican: la cultura de la formalización, la baja capacidad institucional, el tema de la tramitología bastante compleja, y pues también sobre el tema de ocupación hace el estudio, hay como un llamado de atención de que muchas veces hay ocupación en áreas de interés ambiental, y ese sí que es un problema de formalizar, porque por ejemplo ya sobre laderas de quebrada o en áreas que tienen condiciones que pueden ser vulnerables al riesgo, que tienen cierto tema de riqueza ambiental, es difícil ahí andar. O sea, que ahí, por ejemplo, serían dos situaciones: la una, situación de riesgo, y la otra sería el cuidado de los recursos, que son para todos. Entonces ahí le he dicho yo, como en varios espacios, que le toca al Estado a ver con qué mano actúa, ¿cierto? Si con la mano del guante de seda, ¿cierto? Que es entonces todos estos procesos de formalización y regularización, o con el otro guante que ya es más durito,
que es el tema del control, ¿cierto? Que yo creo que lo ideal sería que todos como ciudadanos nos apropiemos de estos procesos y sepamos cuál es nuestra responsabilidad para participar, para que no tenga que entrar el Estado como un papá regañón a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Cultura también del autocontrol. Así Claro es. que sí. Manuel, vamos a una corta pausa, ya regresamos entonces con ustedes, queridos oyentes. Atención propietarios, poseedores y ocupantes del corregimiento occidental José María Córdoba. La Alcaldía de Río Negro y Mazora como operador los invitan a la socialización de la actualización catastral que se llevará a cabo en próximos días en el sector. La reunión informativa se hará el lunes 1 de septiembre a las 6 de la tarde en la institución educativa La Mosquita. Más información al 323-822-3196. Los esperamos. Invita Mazora y la Alcaldía de Río Negro. Manuel, entonces, visto así la formalización y la regularización de la propiedad, vendría siendo más un tema, como lo vimos, de apropiación y uso de la información catastral, ¿cierto? ¿Qué contribuye a la toma de decisiones y creación de políticas públicas en este tema? Claro, entonces, como habíamos dicho, esto va muy asociado al proceso de la gestión catastral que tiene que ver con la difusión, ¿cierto? Y Claro entonces sí. el catastro en esa función natural que es censal, le corresponde levantar toda esta información y propiamente en las relaciones de tenencia, pues lo que habíamos dicho, ¿cierto? Propiedad plena, ocupantes y poseedores. Y ya lo que vendrá, como bien lo has mencionado, son el tema de apropiación y uso de esa información para que las entidades que le corresponde, y aquí hicimos el llamado a varias, ¿cierto? Vivienda, administraciones municipales, Agencia Nacional de Tierras, pues hagan los procesos de formalización. Pero no solamente ellos, pues la formalización es uno de los usos, ¿cierto? Claro que sí. Estudios, políticas públicas, ¿cierto? Programas, todos esos deberían tener como un insumo una información catastral actualizada, porque eso da una lectura del territorio y sobre eso se pueden desatar no solo temas relacionados con la formalización, sino con temas agrológicos, estudios de suelos, con temas agropecuarios, con temas culturales, con tema de patrimonio y otros. Sabes que, Manuel, que a propósito de este tema de apropiación de la información, precisamente en este momento para alimentar los sistemas de información que nos estás contando, técnicos del Instituto Agustín Codazzi, que es el IGAC, se encuentran en este momento realizando actividades de inventario, estudio, análisis y monitoreo de los suelos en nuestro departamento. Estas labores se vienen realizando desde principios de agosto en diferentes municipios del departamento, entre ellos nuestro municipio Río Negro, y se extenderán hasta noviembre. Es de anotar y muy importante para que los ciudadanos lo tengan en cuenta que los funcionarios del IGAC están debidamente identificados con su carnet, con su chaleco institucional y que se movilizan en un vehículo oficial de placas blancas. Esto es importante, Manuel, porque creemos que todo este tema del catastro es solo a nivel municipal, pero lo que se busca es también lograr que toda la información esté completa y relacionada tanto a nivel departamental como nacional. Así es, los funcionarios que mencionas, pues nosotros recibimos comunicación del IGAP, efectivamente son funcionarios del IGAP, pero no necesariamente pues de catastro, sino que tienen que ver con el tema de estudio de suelos y están haciendo unos estudios aquí en varios municipios, Carmen, Río Negro, en varios del altiplano. Efectivamente, esos también son usuarios, ¿cierto? Que hacen utilización de esas informaciones catastrales, por ejemplo, para actualizar una cosa que se llaman la calidad de los suelos, ¿cierto? Definir qué características tienen estos suelos y con base en eso estudios agrológicos. Eso es un tema muy importante. ¿Qué destinación se les puede dar? ¿Qué destinación? No desde el punto de vista del ordenamiento, sino desde el punto de vista de pronto de la riqueza de los suelos o de las calidades agropecuarias. Aquí, pues hay mucha gente que dice que el Oriente es un territorio sobreestudiado. Yo no diría sobreestudiado, sino en constante estudio, ¿cierto? Porque no solo el IGAP, por aquí también pasa muchas veces el DANE, por aquí la Aerocivil, entidades del orden departamental, nacional y otras, ¿cierto? Entonces el territorio, como les decía, es una base física que tiene relaciones económicas, sociales, culturales y otras en constante estudio y monitoreo.
Pero es también porque los fenómenos sociales se van transformando, entonces se requiere constante actualización de, como tú dices, pues en este caso del catastro, que es un censo que todos los días, si tomamos una foto, va a ser diferente. Claro, y ahí el llamado a la gente a la apertura, a la colaboración, a utilizar esos métodos que hoy les permiten, ¿cierto? Participar activamente de todo este tipo de estudios, hacer uso de los métodos declarativos, de los métodos colaborativos, porque al final de cuentas, pues todos leemos el territorio, pero nadie como quien está habitualmente allí y constantemente vive esas cotidianidades, esas rutinas para contribuir pues al mejor desarrollo de él. Así es, Manuel. Vamos de nuevo a una pausa institucional y regresamos. Propietarios, poseedores y ocupantes del corregimiento occidental José María Córdoba. La Alcaldía de Río Negro y Mazora como operador los invitan a la socialización de la actualización catastral que se llevará a cabo en próximos días en el sector. La reunión informativa se hará el lunes 1 de septiembre a las 6 de la tarde en la institución educativa La Mosquita. Más información al 323-822-3196. Los esperamos. Invita Mazora y la Alcaldía de Río Negro. Bueno, hoy le vamos a cambiar un poquitico el orden a nuestro programa y como es habitual cada viernes llega el momento de ponernos al día con los avances del proceso de actualización catastral. Hoy nos acompaña Carlos Sánchez, comunicador de Mazora, nuestro operador catastral, quien nos trae la información más reciente y relevante sobre este proceso. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Territorio al Aire. Buenas tardes para ti, Natalie, muchas gracias. También para Manuel, que nos acompaña hoy, en los controles también, y a todos los oyentes de Río Negro Estéreo que están conectados. Pues les contamos cómo vamos con la operación catastral. En las actividades relacionadas con el barrido predial, se sigue avanzando los corregimientos Néstor Esteban Salinas Arbeláez y Centro Casimiro García. ¿En qué veredas, Natalie? Estamos en veredas como Las Cuchillas, Mampuesto, El Carmín, Barro Blanco, Chachafruto, Abreito. Les recordamos también a quienes nos escuchan que hemos realizado socializaciones en puntos estratégicos de las 3 comunas y los 4 corregimientos rurales, pero hay personas que no nos han acompañado de manera presencial por múltiples motivos. Por eso los invitamos a la próxima interlocución virtual el próximo jueves 11 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Líderes que nos escuchan, propietarios, poseedores y ocupantes que aún no han podido asistir a una de las presenciales, muy pendientes de las redes sociales de Mazora y el municipio de Río Negro, donde vamos a compartir la invitación y el acceso virtual, Natalie. También muy importante mencionar, contarles a los oyentes que las personas que están en campo están realizando el reporte todos los días de los sectores, barrios o veredas donde se encuentran. Este reporte lo tienen también en el CMC, Centro de Monitoreo y Control. ¿Para qué? En caso de presentarse alguna novedad y un líder o habitante se comunica el número del CMC, el cual es el 301-670-7070, va a poder verificar que Mazora sí tiene personal en ese sector específico, Natalie. Claro que sí. Pero insistimos también en algo muy interesante, y es que pues las personas, los carnets que tienen los funcionarios tienen un código QR, el cual los dirige directamente a la página oficial del municipio de Río Negro. Ahí encuentran el nombre completo del funcionario, la persona con la cual pueden validar. Y si ninguna de esas dos opciones, Natalie, pues es viable, hay una tercera opción muy interesante, y es que por favor las personas que nos escuchan y tienen algún tipo de novedad o de validación pendiente con alguno de los funcionarios, nos contacten a la línea directa que está en WhatsApp y número de atención, y es el número 323-822-3196. 323-822-3196. En las socializaciones, Natalie, avanzamos el pasado domingo 24 de agosto, estuvimos en el sector más occidental del municipio, el que linda con Medellín, Santa Elena y parte de Envigado. Esto pertenece al corregimiento occidental José María Córdoba. Estuvimos en el Salón de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Quiebra. Allí El Progreso, muchas gracias. En el Progreso nos acompañaron más de 50 personas. Y avanzando con este corregimiento occidental José María Córdoba, los invitamos de una vez para el próximo lunes, 1 de septiembre. Vamos a estar en el colegio La Mosquita y en la sede principal. Para las personas que nos escuchan de las veredas Playa Rica Ranchería, del sector aeropuerto, de la vereda La Mosquita, muy interesante que nos puedan acompañar el próximo lunes, 1 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde.
Carlos, muy importante recordarles a los oyentes, especialmente esta última interlocución virtual, 11 de septiembre. El 11 de 6 de la septiembre, tarde. 6 de la tarde, y muy atentos al link de acceso que lo vamos a compartir a través también de los líderes de las juntas de acción comunal donde hemos estado. Este es el último interlocución virtual que vamos a tener para que las personas que no nos pueden acompañar de manera presencial se puedan conectar. Y también en caso, pues estaremos compartiendo el link a través de las redes sociales de Mazora, de la alcaldía, en caso de que no les funcione el link, no les permite entrar a través del código QR que compartimos también, entonces nos pueden escribir a través del interno para solicitar, directamente les enviamos el link para que nos acompañen. Claro que sí, les recordamos ese número de contacto directo de la operación, que es el 323-822-3196. Este número también pueden solicitar Claro el link que en sí. caso tal. Cualquier novedad, cualquier consulta, cualquier persona que quiera generar algún tipo de espacio también de refuerzo en sus comunidades, a través de ese número se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias, Carlos Sánchez, comunicador de Mazora, por mantenernos informados acerca de este proceso de actualización catastral. A ti, Natalia, y a todos los oyentes de Río Negro Estéreo, una feliz tarde. Bueno, Manuel, sigamos nosotros para rematar. ¿Cómo podemos promover la cultura de la formalización y la regularización de la propiedad? Bueno, entonces, en esto que es el catastro multipropósito, pero ya visto como una política donde hay ahí varias entidades, el DAN, el DNP, ¿cierto? Diferentes ministerios, la superintendencia, ¿cierto? Y propiamente pues el IGAP, nos dan una serie de consejos para las entidades, pero también la gente, saber cómo participa en procesos que promueven la cultura de la regularización de la propiedad, ¿cierto? Voy a mencionar algunas y por ejemplo, se me vendrán a la mente algunas de campañas que de pronto han habido en el municipio de Río Negro respecto a eso y que seguramente vendrán. A ver, cuéntanos, ¿cierto? Que te escuchamos. Entonces, la primera, para las entidades, dice, realizar campañas de difusión publicitaria a través de los medios masivos para promover ese tema de la formalización. Y hay una entidad muy clave, ¿cierto? Que aquí ha venido a Río Negro varias veces, que es la Superintendencia de Notariado y Registro. Ellos, cada vez que vienen acá a Río Negro, casi que siempre están en el parque y traen una móvil, y en esa móvil hacen los análisis de gente que de pronto tenga problemas de formalización de predios, inclusive urbanos y rurales, porque también hacen acompañamiento a las alcaldías municipales, porque los procesos de formalización urbana se hacen con esa entidad. Los procesos de formalización rural, pues es directamente con la Agencia Nacional de Tierras. Entonces ahí hay que promover campañas de ese estilo. Aquí en Río Negro tenemos una oficina de la superintendencia, que es la que corresponde al círculo de Río Negro. ¿Listo? Sí. Ese es una primera elemento como para promover esa cultura. Un segundo es que esto sea pues muy didáctico. Y entonces, alguna vez tuvieron ustedes acá invitados a gente de vivienda y a gente de ordenamiento, ¿cierto? Ahí sí. Esos también ellos tienen procesos de formalización, no necesariamente de la tenencia de la tierra, o sea, no sobre el predio, sino que a veces hay informalidades en la construcción, ¿cierto? Entonces es sacarle licencia de construcción de pronto a una edificación que en su momento no tuvo. Esos procesos tienen actores muy importantes aquí en el municipio de Río Negro, que son también las curadurías, ¿cierto? Y el municipio de Río Negro en los últimos años y en esta administración también ha tomado el proceso en los que llamamos mejoramiento integral de barrios, ¿cierto? Sí. Y esas ya han habido en varios sectores del municipio de Río Negro, y por ahí en estos días veía yo la entidad está haciendo promoción de un proyecto que se llama Calles Vivas, que no es solamente las escalas eléctricas, porque la gente queda con ese titular. Es todo un circuito completo. Todo un ecosistema que tiene que ver con intervención barrial y que seguramente irá conexo con procesos de formalización, porque precisamente ese sector de Quebrada Arriba hace parte de los polígonos que llamamos mejoramiento integral de barrios, y ahí hay elementos de formalización, ¿cierto? Otro tema es que para hablar de formalización, pues las entidades tienen que tener funcionarios en constante capacitación. Esto es un tema que hoy tiene mucho dinamismo en normas, y constantemente hay cursos cortos, cursos de intermedios, cursos avanzados con el DNP, con la superintendencia y otros. Por ahí uno virtual muy importante que habla del uso de la información catastral para promover los procesos de formalización
y se concentra en el tema urbano. Y que es precisamente por lo que mencionábamos ahorita de la constante transformación que tiene nuestro catastro. Así es, ¿cierto? Entonces ese es otro elemento. Algún otro habla de temas de sensibilización con el ordenamiento y con el tema de regularización. Hoy el plan de ordenamiento territorial del municipio de Río Negro pues tiene unas herramientas y unos instrumentos que posibilitan temas de regulación e informalización, pero la gente también muy atenta porque ya lo ha dicho el alcalde y la Secretaría de Planeación, que después de estos procesos de actualización de la información catastral quedará un elemento, un diagnóstico de cómo están los predios en el territorio, ¿cierto? Y que una vez concretado este censo, pues tendremos cifras más precisas de la formalidad y la informalidad en el municipio de Río Negro, visto a través de la información catastral, no solo urbana y rural. Vendrá un segundo elemento en un proyecto que es detonador en temas del territorio, y es la actualización del plan de ordenamiento territorial. Claro que sí. El plan de ordenamiento territorial deberá recoger, ¿cierto?, en sus elementos diagnóstico, pues todos esos elementos de la informalidad y crear programas de formalización y regularización. Que estamos precisamente como en esa primera etapa que es todo este proceso de actualización catastral. Y aquí aprovecho yo también para recordarles a nuestros oyentes que tenemos precisamente para esto la Escuela Ciudadana de Formación Catastral y Territorio al Aire como una de sus iniciativas para que sigamos aprendiendo de todos estos temas. Manuel, uno de los temas muy importantes también que mencionabas era la interoperabilidad. ¿Acaso no es esta una cualidad de los datos que permite el intercambio de información? Claro, de hecho, pues uno de los atributos de este catastro multipropósito es apuntar a varias cosas, ¿cierto? El primero, a difusión de la información, apropiación del uso. Y eso se da a través de que los sistemas que tienen la información predial sean interoperables, es decir, que lo pueda entender otra entidad que también tenga relación con los inmuebles. Y esto a nivel municipal, a nivel municipal, departamental y nacional, ¿cierto? Que todos hablemos el mismo lenguaje. Al menos que si bien tengamos diferencias en algunos atributos básicos, la información al menos cruce, ¿cierto? Sí. Y esto porque el bien mayor que tiene que ver relación con este tema de la tierra es que haya certeza en la seguridad jurídica. Sí. Todos aspiramos que este sea un país de propietarios, por todas las bondades que da ser propietario, por el tema del acceso al crédito, por el tema de la formalidad, por el tema de lo que implica, ¿cierto?, patrimonialmente. Eso además es del más básico, que es pues como cuidar el patrimonio personal. Total, claro, un país de propietarios habla de unas condiciones también de calidad de vida, ¿cierto?, y de un montón de elementos. Así es. Ahí como para dejar ese tema en punta, ¿cierto? Y entonces entregar la posta aquí en el programa es que eso será el tema del LADM, que es ese modelo de interoperabilidad. Y lo seguiremos tratando en próximos programas. Muy importante, Manuel, muchas gracias por acercarnos más al catastro. A ustedes, queridos oyentes, por estar con nosotros, a Diego por acompañarnos en los controles y los esperamos próximamente para construir con nosotros un Río Negro confiable para todos. Hasta la próxima. Este fue su programa Territorio al Aire. No olvide sintonizarnos todos los viernes de 1 a 1:30 por este mismo dial para conocer más información de las noticias que impactan nuestra vida y territorio. ¡Feliz día!